Bienvenidos a nuestro canal del Dojo de Meditación Budista. Hoy vamos a seguir explorando estamos dentro del contexto de las 4 nobles verdades. Esto nos va a durar unas cuantas sesiones. En la sesión pasada estábamos hablando de las 4 nobles verdades en general, como que hacer un paneo general de toda la enseñanza, para enfatizar más que todo sobre el significado de la palabra dukkha, ¿no? Y las 4 nobles verdades básicamente se refieren solo a la palabra dukkha, a la experiencia de dukkha, que no es un concepto filosófico, es una experiencia íntima, personal, individual, profunda, profundísima, pudiera decir. Y las otras 3 verdades parten de una fórmula general del surgimiento condicionado. Cualquier fenómeno se puede tratar de esa manera. Por ejemplo, vamos a decir la felicidad, o la ecuanimidad. Entonces, existe la ecuanimidad, tiene una causa, tiene un estado de perfecta ecuanimidad y hay un camino que lleva a esa perfecta ecuanimidad. Entonces, cualquier contenido particular vivencial se puede tratar de esa manera, porque toda nuestra existencia, y eso es lo que estábamos tratando en esa sesión pasada, toda nuestra existencia surge como un proceso de coproducción o producción codependiente o surgimiento condicionado. Hay muchas condiciones que llevan a que surjan los fenómenos. No es lo que se repite muchas veces por budistas muy, como diría yo, muy amigables de la enseñanza del Buda, pero que no entienden bien y dicen, eso es causa y efecto. No es causa y efecto. Causa y efecto es muy lineal. Es una bola de billar que pega a la otra y la hace eso es causa y efecto, ¿no? O si yo empujo una pared, la pared me empuja para acá. Esto es condicionado. Hay condiciones que son semillas, hay condiciones que son abono, hay condiciones que son como el sol que estimula, que madura. Entonces, todo eso, de todo eso depende que surja un fenómeno. Entonces, por ejemplo, tenemos el fenómeno de dukkha, una experiencia de la que todos los seres que existimos en este mundo sufrimos. Sufrimos de dukkha. Pero dukkha no es solamente dolor y sufrimiento, es más que eso. Pero igualmente se repite muchas veces que el Buda enseñó que todo es dolor y sufrimiento. No es así, eso es incorrecto, es falso, ¿no? El Buda enseñó que todo es dukkha, eso sí. Dukkha es una característica fundamental que tiñe toda nuestra experiencia, desde lo más profundo del infierno hasta lo más elevado de los cielos. Sí, porque en esta existencia existen esos 2 polos opuestos de experiencias. Que también se dice que existen lugares donde la experiencia es predominantemente infernal, y no hay que pensar mucho para saber que entre nosotros, los seres humanos, nosotros construimos lugares así, es decir, tanto por nuestras propias acciones, cuando vamos allí y vivimos allí, creamos infiernos para nosotros y para todo el que esté cerca. Y igualmente cuando ascendemos a los estados más elevados de la espiritualidad y de la virtud, también tratamos de construir mundos de esa felicidad, ¿no? Pero esos mundos están teñidos de dukkha. Así como el agua del mar tiene sal, así nuestra existencia tiene ese sabor a insatisfacción. Es la palabra más correcta para traducir por ahora, ¿no? Porque la significación nos importa explorarla más profundamente, porque como la vivimos, y esa vivencia cuando se hace consciente se convierte en una noble verdad. Noble porque nos hace buscar la virtud y apartarnos de las causas del sufrimiento, que son el vicio y la decadencia, la sed de cosas neuróticamente que nos hacen daño. Entonces, cuando buscamos la virtud, buscamos nuestro beneficio y el beneficio de los demás.
buscamos la felicidad y no la infelicidad. Entonces hoy, escogí para hoy hablar sobre la primera significación de dukkha, que es sufrimiento, ¿no? Pero sufrimiento, dolor, luego viene otra, les voy a decir las tres que son, pero hoy vamos a tratar más sobre el dolor, sobre el sufrimiento. Dukkha, dukkha es la primera significación y eso es sí, dolor, sufrimiento, ¿no? La segunda es viparinama dukkha, que es un sufrimiento no por una deformación o no por una perturbación inmediata de nuestro cuerpo material o emocional. Es algo que no está ocurriendo y aún así nosotros nos inventamos un sufrimiento innecesariamente. Bueno, así de enrollado somos los seres humanos. Que nos clavan una flecha y nosotros agarramos otra flecha y nos la clavamos también. Como para ¿qué? ¿Para hacer un drama será? ¿Para llamar la atención? ¿O para cualquier cosa? Somos adictos a ese sufrimiento dramático que inventamos sobre el sufrimiento que ya existe. ¿Okay? Y la tercera significación, la más profunda y profundísima, diría, que es una experiencia mística. Experimentar dukkha a ese nivel que estoy por decir es una experiencia mística. Eso es Sankhara dukkha, o Skandha dukkha, es Sankhara dukkha. Es el sufrimiento de existir, simplemente por el hecho de existir como un ente separado del todo. Ese sufrimiento solo se quita, o esa insatisfacción, porque no es un dolor, es una insatisfacción. Es como que si estamos separados de algo que amamos profundamente, pero que ni siquiera sabemos, y que queremos volver a esa armonía, a ese estado paradisíaco de ser uno con el todo. Y no logramos hacerlo porque estamos muy empeñados en ser yo. Entonces tan pronto se quita ese empeño de ser yo y nos fundimos por amor al todo, a la vida, nos fundimos con el todo, descubrimos lo que es nirvana, pero en la experiencia directa, no como un concepto metafísico de la tradición budista, ¿no? Entonces, dukkha es la ausencia de nirvana, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? En ese sentido más profundo. Y ese sentido profundísimo de la palabra dukkha, se puede decir que es como una crisis existencial. El momento en que todo está perfecto en nuestra vida, ¿no? La familia, bella familia, o tenemos recursos económicos para vivir bien, todo está perfecto. Y desde lo más profundo de nuestro ser, vamos a decir, tenemos como 55, 60 años, como que todo está perfecto. Y en lo profundo sentimos un vacío. Es como que, ¿por qué? ¿Por qué tengo que sentirme así si todo está perfecto? Pues mire, al Buda le dio eso a los 29 años. Todo estaba perfecto, estaba a punto de ser rey. Y le entró una depre, dirían ahorita en la modernidad, ¿no? Los españoles les gusta mucho esa palabra, decir depre, tengo la depre, como si fuera algo, bueno, algo muy común. Entonces, como para estar en lo común con todos, entonces tengo la depre, ¿no? Entonces uno se siente como comprendido porque todo el mundo le da. Pero es una experiencia que le dio de un vacío existencial terrible, tremendo, pero todo estaba perfecto para él. Y fue tan profundo, tan fuerte, que decidió abandonar todo para ir a encontrar un alivio, ni siquiera un alivio, una solución definitiva a esa experiencia de vacío existencial. Y encontró el nirvana, después de mucho trabajo, ¿no? Y por el hecho de que él se haya dedicado a ese trabajo, nosotros tenemos su enseñanza para que logremos lo mismo. Ese estado de plenitud y de felicidad inquebrantable. Porque ya no hay ni ignorancia, ni hay una sed de generarnos problemas. Entonces, esas son las tres significaciones. Ahora volvemos a la primera, que es el dolor.
el sufrimiento. Y en ese primer lugar, el sufrimiento que padecemos porque tenemos un cuerpo físico, que es no solamente un cuerpo que tiene una forma particular, y esa forma particular se la damos nosotros, ¿sí? Y cuando se deforma, sufrimos. Por ejemplo, nos machucamos el dedo, ¡ah! O nos cortamos y empieza a salir, y el dolor y tal. Eso es dukkha, ¿eh? Y obviamente es insatisfactorio, pero también es muy doloroso, ¿sí? Pero nuestra existencia está plagada de esos dolores. Vamos creciendo y siendo adolescentes hay una cascada de hormonas en el cuerpo y empezamos a sentir que el cuerpo se está desfigurando y duele físicamente, duelen los huesos y además, no sé cómo será para las mujeres, las chicas también sufren mucho emocionalmente porque van a cambiar de ser niñas a ser mujeres y eso es traumático para algunas muchachas, ¿no? La segunda manera de sufrir dolor no solamente es el cuerpo físico, sino el cuerpo emocional. Tenemos un cuerpo emocional que sufre, que le duele cuando las emociones o cuando el cuerpo emocional se deforma. ¿Y cómo es eso de que se deforma el cuerpo emocional? Tenemos relaciones con personas y dependemos de esas personas para nuestra vida, ¿no? Un niño, por ejemplo, depende de su mamá. ¿Y qué tal si la mamá se muere? Sus chances, lo primero que va a sentir el niño, porque él depende y confía profundamente en su mamá, se le acabó el mundo. Porque la mamá, siendo mamá, su cuerpo emocional arropa al niño, lo envuelve, lo abraza y lo protege y lo cuida. Es como otro vientre, es un vientre emocional. Por eso mamá es mucho más que quien le da comida, es quien le da sustento emocional al niño, al bebé. Desafortunadamente, muchos hombres y mujeres se quedan pegados en ese vientre materno y nunca crecen. Siempre quieren a su mamá que los esté cuidando. Nunca se hacen responsables de su propio cuerpo emocional. No se hacen ellos mismos su propia mamá para aprender a cuidarse, ¿no? Que eso es un trabajo muy importante que tenemos que hacer para madurar emocionalmente. Dejar de depender de ese cuerpo emocional externo que venga a cuidarnos. ¿Cuántas mamás nos van a las casas de los hijos a limpiarles la casa y ya están casados y con hijos y todo lo demás? Es decir, no importa el tamaño que tengan, para la dependencia. Y las personas así van a sufrir mucho porque su mamá va a estar en otro lado. Y ese dolor que se siente cuando el cuerpo emocional está deforme o deformado, que no está bien formado, que no es saludable, pues causa muchísima depresión, por ejemplo. Causa mucha amargura, mucho tristeza, pero es dolor, pero no es en el cuerpo físico. Desafortunadamente, ese dolor emocional, ese dolor psíquico, genera problemas físicos también. La gente deja de comer, por ejemplo, y se enferma, o come porquería, o cae en las drogas, y las drogas sí hacen daño al cuerpo físico. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un dolor. Ok, hay una manera en que respondemos a ese dolor, que es lo que tenemos que aprender a hacer en la meditación. Cómo responder a esos dolores, a ese dukkha. El Buda nos aconseja cuando estamos, es como que, bueno, mira, venga, esto es dukkha, está sufriendo dukkha. Decirse a uno mismo, recordarse a uno mismo, así tal cual como lo dice él, esto es dukkha, esto es dolor y sufrimiento. Reconocerlo objetivamente. Y al mismo tiempo que lo está reconociendo objetivamente y lo está aceptando por lo que es, sin protestar y sin maldecir a Dios, ni maldecir a nadie, ni maldecir a su mamá, ni a su papá, a nadie, ni a la sociedad. No culpa a nadie. Usted se hace responsable de su sufrimiento, de su dolor. Y usted se dice, ok, esto es dukkha, ¿sí? Objetivamente. Y usted se encarga de ese dukkha diciendo, reconocer ese dukkha por lo que es el camino para la liberación
de ese dolor, de ese sufrimiento. Es sutil, pero psicológicamente muy importante, ¿sí? Porque en el momento en que nosotros sabemos lo que es dukkha, sabemos que es ese viaje en carreta, pues. Es decir, tengo un cuerpo físico, tengo un cuerpo emocional y estoy sufriendo por esos cuerpos, porque se me están deformando por alguna razón, ¿no? Me dolió que alguien no me saludó y me duele y empiezo a pensar en que le voy a hacer daño o que le voy a decir tal. No. Recuerde, eso es dukkha. Usted está sufriendo porque tiene un cuerpo emocional. Usted depende de lo que otros piensen o digan. Acepte, ok, eso es dukkha. Me está doliendo. Asúmalo. Asumirlo, observarlo objetivamente con una conciencia de yo responsable, eso ya es la mitad, por decirlo de alguna manera, del camino para liberarse de ese sufrimiento. Luego usted va a buscar la manera, por ejemplo, dejarlo pasar, porque ese dolor simplemente es parte de un proceso, ¿no? Por ejemplo, si usted se da cuenta que usted depende mucho de lo que otros piensen o digan, estamos hablando ahora de ese dolor emocional que siente, bueno, va a tener que mejorar su autoestima, ¿no? Mejorar usted mismo, se da cuenta que está muy sujeto a esos dolores y tiene mucho miedo y tal, entonces tiene que madurar emocionalmente, tiene que aprender a mirarse con sus propios ojos y si alguna persona, porque esa persona está brava, le dice algo, usted no se lo toma tan a pecho. Usted, le dolió. Tal vez le dolió porque uno siente como una cierta traición de alguien que uno considera que es una persona amiga y de repente le da a uno una patada. Y duele. Dice, usted acepta el dolor. Lo vive, es importante eso, vivirlo. Usted tiene que ponerle el pecho a sus dolores emocionales. A los físicos también. No, si usted es torpe y a cada rato se está cayendo y a cada rato está golpeando a las esquinas de las mesas y de las sillas en su casa, oye, como que ya va, ponga cuidado, ¿no? ¿Qué está haciendo con su cuerpo? Se está atropellando. O le gusta andar brincando por ahí con zapatos resbalosos y a cada rato se está cayendo. O le gusta jugar esos deportes así que son muy violentos y termina todo mayugado. Bueno, pues a veces ocurre, ¿no? Haciendo artes marciales, por ejemplo, uno lleva golpes y uno asume pues esas deformaciones y no va a culpar a nadie por eso. Pero a veces uno busca problemas que son innecesarios y tiene que tomar conciencia de que si está en peligro, puede sufrir una mutilación, por ejemplo, ¿no? Por no tener cuidado, ¿no? Pero estoy hablando de una manera de enfrentar esas situaciones de dolor y sufrimiento. Es saber que eso es así, saber que por el hecho de tener un cuerpo físico y un cuerpo emocional, vamos inevitablemente a sufrir dolores, tanto físicos como emocionales, ¿no? Eso ya es una actitud de una persona adulta. Reconocer que eso es un hecho objetivo de estar en este mundo. Ya no está en un vientre protegido, entonces va a sufrir eso. Y usted asume, dice, esto es dukkha, yo me encargo. Así, como una persona adulta también, me hago responsable. Y ese hacerse responsable ya es el camino para liberarse de ese sufrimiento. Entonces es como una fórmula. Esto es dukkha. Y esto que estoy haciendo de reconocerlo como dukkha es el camino para liberarme de ese dukkha, ¿sí? Porque lo está asumiendo como una persona adulta, una persona responsable. Y claro, como lo asume, este es el camino, y usted simplemente, ok, ¿qué voy a hacer? Pues con hacer nada ya está haciendo mucho. Eso va a pasar, ¿no? Y si usted aprende a hacer eso, así como los campesinos muy antiguos, cuando la medicina no era tan grande y tan desarrollada y no tenían tantos químicos para tantos dolores, el campesino se llevaba un golpe o se cortaba y se echaba alguna hierba o una cosa a tierra, a veces orine, se amarraba y seguía viviendo. Algo hacía para quitar la infección
pero no salía corriendo a la emergencia de un hospital para que le pusieran analgésicos y drogas y cosieran. No. Y a veces tenemos muchos dolores que no merecen perturbar a un médico o a una enfermera, pero armamos un drama tan grande a nivel emocional porque nos da mucho miedo y salimos. Y eso a veces es peor el daño que la enfermedad. Porque empezamos a ser sumamente dependientes de las drogas, de los médicos y de las enfermeras. Y ahora los médicos se han comportado de una manera menos como vocación y más como un negocio. Entonces usted puede ser que no tenga una perturbación tan grande, pero después de ser adicto a todo eso, pues va a tener una perturbación más grande. ¿Sí? Todo eso está en hacerse responsable de sus propios dolores. Pero hay que aprender a observarse uno mismo para saber la gravedad de lo que está tratando. Esa es otra. Es responsablemente que tiene que hacer la cosa, ¿no? Entonces, por eso la meditación es de suma importancia porque nos permite juzgar la situación en que estamos, pero juzgarla objetivamente. ¿No? Usted se corta un dedo. Bueno, vaya. No es que va a decir, yo voy a ser como un campesino antiguo y no voy a hacer nada. No, no se atreva tanto. ¿No? Pero si le pica una hormiga y le corta y tal, va a salir corriendo al hospital a fastidiar. Hay gente que realmente necesita de atención más urgente y usted llega con una tontería. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene un drama emocional. Aprenda a cuidar su cuerpo emocional para que no sea tan frágil. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a meditar para ir aprendiendo a sentir un dolor, a decir, esto es un dolor, lo observa objetivamente y ya esa observación es el camino para la liberación de ese mismo sufrimiento, ese mismo dolor. Okay. Entramos en el espacio de la meditación para ejercitarnos en la conciencia, en la atención a nosotros mismos, a nuestra experiencia. Mantenemos el cuerpo quieto en la postura en que estemos, que hayamos escogido. Relajando y aceptamos la experiencia tal cual como va surgiendo. Recordando esa enseñanza de que toda nuestra existencia está teñida de ese dukkha. El cuerpo físico está sujeto al calor, al frío,
a los insectos, a las perturbaciones del ambiente. Está sujeto a las perturbaciones internas. Y las perturbaciones del cuerpo físico duelen. Observamos las sensaciones desagradables sin dramas, simplemente observamos que hay un ligero malestar, un picor, o hay calor, y aceptamos. El calor, cuando no lo queremos, pues es insatisfactorio. No estamos contentos y cómodos y satisfechos con ese calor. Pero lo aceptamos. Eso es dukkha. Y dejamos que sea y que pase por sí solo. Manteniendo la quietud. Esa manera de contemplar las incomodidades del cuerpo fortalece nuestro cuerpo emocional. Nos duele menos el cuerpo emocional, aunque las cosas no estén saliendo como nosotros queremos que salgan. Mantenemos la serenidad. Al no poder cambiar las incomodidades que estemos sintiendo. Dukkha es también dolor emocional. Si recordamos un agravio, una traición, un dolor por algo que alguien me dijo o me hizo, siento el dolor, no lo reprimo, lo dejo fluir. Y si es de llorar, pues lloro. Dejo fluir el dolor. Y voy recuperando ese cuerpo emocional, ese corazón, esa ternura, esa capacidad de sentir. Y responsablemente, conscientes de ese dolor, objetivamente, lo dejo fluir, lo dejo pasar. Y me voy liberando de cualquier negatividad que pueda haber en mi mente, que pueda abrigar como rencor o ganas de vengarme. Asumiendo objetivamente que también el dolor emocional es dukkha, es inevitable. Las personas cercanas a nosotros que configuran nuestro cuerpo emocional, nuestro soporte emocional, también hacen cosas y dicen cosas que nos hieren.
Aprendamos a sentir esos dolores sin generar rencores. Y si hay rencores, los dejamos que se evaporen también, que se vayan. El rencor nos genera más dolor, porque arma un drama innecesario. De este modo estamos aprendiendo a sentir ese dukkha inevitable y a fortalecernos en el proceso. Aprender a sentir sufrimientos y dolores que vienen naturalmente en el curso de la vida por tener un cuerpo físico que se perturba, aunque uno no quiera, aunque tenga mucho cuidado. Va a ocurrir que sentiremos dolores físicos. Va a ocurrir que sentiremos dolores emocionales. Dukkha, dukkha, es intrínseca a nuestra existencia. Las personas queridas mueren, se enferman, o nos traicionan, o nos dicen cosas, o nos hacen cosas que nos duelen. Todo eso se convierte en un campo de entrenamiento para madurar emocionalmente. Nosotros nos comprometemos con ser buen amigo, buen compañero, buen camarada. Buena vibra. Y cualquier dolor que recibamos, lo trabajamos con templanza, con ecuanimidad, con aceptación, y así nos vamos fortaleciendo. De eso está hecho esa facultad
llamada resiliencia. Manteniendo siempre la atención en la respiración y la conciencia en la experiencia inmediata del cuerpo. Manteniendo la postura y contemplando con esa enseñanza, dukkha, 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 sufrimiento, dolor, esa insatisfactoriedad de la experiencia física y emocional que perturba. Contemplando objetivamente, contemplando minuciosamente
y recordando lo que nos aconseja el Buda. Esto es dukkha y este reconocimiento, el camino a la liberación de ese sufrimiento. Así trabajamos durante la meditación.
Vamos saliendo lentamente de la meditación. Cada quien tomándose su tiempo. En la próxima sesión vamos a explorar la segunda significación de la palabra dukkha.